Vamos a recibir a nuestros próximos invitados. Ya estamos acá con Marcelo Vitti, que es secretario de ASAM, director de la Escuela de Lenguas de Señas de Argentina. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, ¿tu nombre? Diego. Diego, él va a estar haciendo un poco así como manteniendo esta conversación. ¿Por qué los invitamos a ellos? Porque hay un proyecto en la legislatura bonaerense de enseñarle en los magisterios a los maestros el lenguaje de señas. ¿Lo ven posible? Y yo lo que quiero decir es que hay muchas formas de trabajar estos temas. De trabajarlos en la escuela, de trabajar, por ejemplo, trabajar con personas horas enfrente, distintas maneras de interpretar. Nosotros lo que vamos a hablar en este momento es específicamente sobre la escuela y en relación a la lengua de señas. Hay un tema que es la Ley de Educación Inclusiva del que a mí me gustaría hablar. Queremos mostrar y tener mucho cuidado que no son temas para cualquier persona en cualquier lugar. Todos los temas que tienen que ver con la educación primaria, en especial para las personas sordas, nos es muy difícil trabajar con lo que se entiende como educación inclusiva. Pero después ya en la educación secundaria y demás, ya ahí podemos trabajar y estar en espacios en donde haya intérpretes dentro de la escuela. Pero para nosotros lo que más nos gusta es trabajar en escuelas que son escuelas especiales para personas sordas. ¿Por qué pensamos así? Porque para nosotros esos espacios hay personas preparadas para trabajar, para enseñar a niños sordos y directamente esto sucede en lengua de señas. Entonces, al tener conocimiento primero de la lengua de señas como lengua primera, después podemos estar con intérpretes acercándonos a otros espacios de educación sin ningún problema. Muchas veces los espacios de gobierno no queda tan claro cuál es la especificidad que nosotros como personas sordas vivimos y por qué es importante la diferencia entre, por ejemplo, quienes escuchan o quienes tienen otra discapacidad y cómo esto sucede en las escuelas. Claro, en esta época de inclusión, ¿no? Entonces está bueno de escucharlos y entender qué es lo que les pasa a ellos, ¿no? Que si se sienten incluidos dentro de esta sociedad. Sí. Nosotros hace muchos años que venimos luchando, hace más de 40 años que venimos luchando para defender nuestra comunidad y nuestra lengua. Y en nuestra sociedad todavía no terminan de entender qué es la lengua de señas. Y con el tiempo se fue entendiendo cada vez más, pero todavía creemos que la sociedad no alcanza a terminar de comprender con claridad qué es esta lengua y qué le sucede a nuestra comunidad. Nosotros lo que sentimos es que todavía falta accesibilidad. Sí. Y que en algunos lugares lo que falta es que haya personal o que haya intérpretes para que estemos ahí en presencia las personas sordas. Muchos lo que creen es que la lengua de señas es exactamente igual que el español, pero eso no es así. Nosotros lo que tenemos que entender es que en el español nosotros podemos leer y escribir en español como personas sordas, pero nuestra forma de comunicarnos es diferente. Por ejemplo, nuestra lengua genera una comunicación visual, no sonora. Y visualmente ahí lo que hace es que nosotros tenemos estructuras que son en imágenes, no como las palabras lineales en español, eso es diferente. Claro. Claro, trabajan, claro, es complicado, sí. Pero se han hecho muchas cosas. ¿Ustedes no sienten que se ha trabajado mucho para incluir también el lenguaje, qué sé yo, las televisiones de aire? Ahora siempre incluyen a una intérprete de señas en todos los programas de televisión. Sí, en Argentina estamos mejor y fuimos mejorando. En la televisión la difusión mejoró, ahora hay recuadros con intérpretes, también hay subtitulado. Eso la verdad que es muy bueno. Pero en Argentina es como si hubiéramos empezado hace poco. Nosotros entendemos que todavía nos falta ganar experiencia en todos esos espacios y en especial en difundir, por ejemplo, el caso de la interpretación en televisión. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo como director de la Escuela de Lengua de Señas y hay muchas personas, oyentes, que vienen a aprender nuestra lengua y que alcanzan un nivel para poder interpretar, pero todavía sigue faltando algunos conocimientos más o otros espacios más. Como por ejemplo... Por ejemplo,
hay personas que no son profesionales, que no son intérpretes profesionales. Entonces que muchas veces asumen las tareas de interpretación y no conocen de política o de medicina, o hay palabras legales y de abogacía que desconocen y asumen la tarea de interpretación. Y eso hace que interpretar, por ejemplo, en un recuadro en tele sea muy difícil. Por eso nosotros agradecemos a los intérpretes, agradecemos su vocación y su intento por estar ahí en la televisión. El tema de los intérpretes en la televisión, en la ciudad de Buenos Aires sucede más, pero por ejemplo en Córdoba, en Mendoza, hay todavía provincias que falta y que las personas sordas necesitan en todas las provincias que haya todavía más accesibilidad y más interpretación. Es importante que esto suceda en toda la Argentina. Claro, claro, viste, a veces nosotros hablamos solo de la ciudad, pero en el país todavía va llegando como más lento todo. Y vos, Janina, sos intérprete de señas. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo elegiste esta profesión? Creo que es una profesión hermosa. Yo primero quería estudiar algún idioma. Era adolescente y creo que estaba volviendo loca a mi mamá. Entonces mi mamá dijo, bueno, vamos a ver por dónde. Y elegí estudiar lengua de señas unos meses y ahí me quedé. Y bueno, Jorge fue mi primer profesor. Así que nos conocemos desde hace... Fue el primer profesor de lengua de señas, éramos los dos mucho más jóvenes, así que nos conocemos hace más de 15 años en ese espacio y ahí creo que la lengua me atrapó y después, bueno, seguir profesionalizándolo, como decía Marcelo, o sea, acá hay pocos lugares para estudiar, así que bueno, fui a uno de esos pocos lugares, después continué estudiando en la asociación de la que somos parte con Diego y ahí investigamos cuestiones de traducción y de lengua de señas. Y seguir formándose en una lengua que es como, es muy atrapante, lo que ellos te decían es una lengua visual. Uno está acostumbrado a ir a estudiar inglés, francés, te sentás, te dan un cuaderno. En cambio acá este es un espacio que en general tenés que ampliar la mirada, que es lo que nos decía Marcelo al principio, poder entrenar y hablar, pero con otras cosas que no son tus cuerdas vocales, y todo eso es fascinante. ¿Cuántos intérpretes de señas hay acá en la Argentina? Sí. La verdad que nosotros todavía no estamos colegiados, así que no podría decirte una cantidad. En la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en la ciudad de Paraná, en Córdoba también son ciudades que tienen carreras hace mucho, así que hay más, pero yo no sé si somos, 200 personas. Muy que poca yo gente. conozca, por lo menos acá en la ciudad. En el país creo que es un poco más, pero todavía es una lengua como poco investigada, poco estudiada y con pocos espacios también para trabajar de eso. Por eso a nosotros nos pareció re interesante que ustedes le den el espacio, o sea, que vos nos des este espacio para poder como visibilizarlo y quizás haya otras personas que digan, ¿por qué no? Porque estamos hablando tanto de inclusión y de inclusión que tiene que ver con la diversidad sexual y todo esto. Entonces, bueno, ampliemos el tema de la inclusión y que sea para todas las personas, para todas las minorías que a lo mejor se sienten, me parece que no sé si estamos trabajando tanto en el tema de las personas con la dificultad, con las personas sordomudas, ¿no? Claro. Me parece que no se le está dando tanto el espacio en los medios, sí a las de diversidad sexual, pero en los medios no le estamos dando tanto espacio. Yo creo que es una época interesante en donde la diversidad se nos acerca. Y eso es como, por lo menos nos hace la pregunta. Y que estemos acá, creo que es un paso. Claro. Digamos, que estemos hablando de eso es un paso. Que una producción diga, bueno, que vengan personas sordas a hablar en lengua de señas y veamos cómo lo resolvemos, también es un paso. Claro, era un desafío. Es un desafío para estar todos los que estamos acá. Charlando. Y esos desafíos, o como decían ellos, que empieza a haber intérpretes en tele, quizás son los primeros pasos, pero una cosa es un intérprete y otra cosa es la persona sorda hablando por sí misma de su realidad o usando su lengua para hablar de fútbol, para hablar de medicina. Claro. O sea, que esos serían como los pasos de la inclusión a los que nos gustaría alcanzar. Cambio el rol. Quiero aclarar que hay diferentes periodistas que algunos dicen lenguaje de señas. Y nosotros no lo decimos de esa manera. No, lenguaje lo usamos para cualquier cuestión de comunicación. Pero la lengua es un idioma. Por eso nosotros decimos lengua de señas argentina. Esa es nuestra lengua. Esa es la lengua de señas argentina. Hay como dos formas. Una cosa es hablar lengua de señas y otra cosa es interpretar la lengua. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación inclusiva, los profesores, los maestros tienen que saber lengua de señas. No es ir a la escuela con un intérprete, sino que el mismo profesor habla en lengua de señas. Porque así vos podés trabajar con chicos enfrente y podés enseñar, no interpretar, sino enseñar. Por otro lado, siempre los intérpretes están como en el medio. Es como que son el oído de los sordos de alguna forma,
para generar el puente comunicativo entre esas dos personas o comunidades. Claro. Y entonces, interpretar cuesta mucho trabajo. Y cuesta mucho hacer esa tarea porque vas y venís entre una comunidad y otra. Claro. Y hay un punto que es muy importante, que es que no hay muchos intérpretes, hay pocos. Hay personas sordas que, por ejemplo, cuando terminan el secundario quieren ir a la universidad y no hay intérpretes. No hay intérpretes para que eso suceda. Y a veces se pide intérpretes y muchas veces las obras sociales no lo quieren pagar. Entonces tiene que salir de parte del sueldo de la propia persona sorda, pagar de su propio intérprete para poder ir, por ejemplo, a la universidad y para poder entender lo que dicen los profesores. Una persona sorda requiere que el intérprete esté cerca para poder verlo, Claro. para poder tomar nota. Y eso hoy es un problema para nosotros las personas sordas. Y hay que pagarlo por la propia cuenta y no las obras Lo sociales. entendemos siempre. Se entiende. Esa señal, claro. Y, por ejemplo, ¿vos conocés Copidis? ¿Sabés qué es? No. Copidis es el área de discapacidad de la ciudad. Y ahí tienen un registro de intérpretes. Y es solo de la ciudad de Buenos Aires. Y eso quiere decir que cualquier persona con discapacidad puede ir, por ejemplo, a una escuela y es obligación que lo dejen entrar. Y si esa persona es sorda, es obligación que haya un intérprete. Eso sucede acá en la ciudad y Copidis regula esa parte. Y eso está muy bien organizado. Pero hay un tema que el problema es que muchas veces en la primaria no funciona el tema del intérprete. Estas cosas que son complicadas, todo es muy complicado. Bueno, igual muchas gracias por haber venido en este día lunes a tener esta charla distinta, pero nos hemos entendido perfectamente. Muchas gracias. Por el espacio. Muchas gracias, Janina, también.